Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Patrimonio Prudente. Bueno, haciendo un poco de memoria, en el último vídeo vimos cómo históricamente habían existido unos 5 tipos de activos de inversión que habían conseguido mantener el poder adquisitivo de nuestro patrimonio. Eran la renta variable, la renta fija, el oro, el inmobiliario y las commodities, las materias primas, ¿vale? También vimos cómo, aunque habían conseguido en el largo plazo aguantar a la inflación e incluso pues, conseguir que aumente el patrimonio, pues todos tenían algún problema. El que tenía una rentabilidad anual interesante sufría de retrocesos en algún momento de la historia muy importantes y al contrario, ¿no? Quizás los activos de inversión que habían vencido por poquito a la inflación durante todos estos años eh, eran estables en el tiempo, pero claro, el caramelo era poquito, ¿no? O sea, le vencíamos a la inflación por poco margen. Entonces, hoy os quisiera mostrar otra página web, además de la que vimos en el vídeo anterior, que es esta que veis aquí en pantalla, que es Portfolio Charts, ¿vale? Es una página web que está muy, muy bien porque te permite hacer un montón de pruebas sobre carteras de inversión estáticas. Es decir, tú combinas como quieres los activos de inversión en los que quieres invertir y esta página web te da desde el año 1970 hasta la actualidad. Está centrada en Estados Unidos, que es el mercado en el que hay mejores datos históricos, pero bueno, nos podemos hacer una idea general. Te da todas las estadísticas que quieras sobre ese activo de inversión. Entonces, por ejemplo, en esta primera pestaña observaréis que he definido qué hubiese pasado para una persona que hubiese invertido el 100% de su cartera en stocks, en acciones, en renta variable de Estados Unidos. Entonces, la página web te da un montón de información. Bueno, lo primero que te hace es que te da un consejo sobre qué ETF utilizaría para replicar esta estrategia. Y después, posteriormente, ya llegamos a la primera gráfica importante en la que nos dice qué rentabilidad anual ya descontada el efecto de la inflación hubiese tenido esta estrategia desde el año 1970. Cuidado que ya son más de 50 años, con lo cual empieza a ser estadísticamente significativo las conclusiones que salgan de esto. Vale, pues contando con este histórico de 52 años, la renta variable estadounidense hubiese vencido a la inflación en más de un 8% al año. A cambio, también calcula cuál hubiese sido la desviación estándar, es decir, cómo de lineal hubiese sido este 8,4% de rentabilidad anual. Y sale que, bueno, hubiese tenido casi un 17% de desviación estándar, con lo cual nos da una idea de que hubiese tenido sus más y sus menos. Y aquí tenéis, por ejemplo, la probabilidad de que un año hubiese sido negativo. Invirtiendo siempre en renta variable estadounidense, el 31% de los años hubieses perdido dinero. Y te dice qué tanto por ciento de probabilidad tenías de que, por ejemplo, hubieses perdido entre el 30 y el 40% ese año. Es menos del 5%. O, por ejemplo, que hubieses ganado más del 30 o del 40% al año. Y la probabilidad es de más del 6%, ¿vale? Entonces, como primera idea general, ¿qué rentabilidad podemos esperar de invertir en renta variable y con qué riesgo? ¿De acuerdo? Si vais tirando hacia abajo veréis un montón de información estadística que podéis mirar, pero la que más me interesa es esta, que es, vale, muy bien, más de un 8% al año, parece fantástico, pero ¿cuál es el peor momento que hubiese tenido esta estrategia? Y aquí podemos ver que hubo un momento en el que se perdió el 51% de todo lo que ya tenías acumulado, ¿vale? Entonces, esto te mide el drawdown, o sea, la peor mala racha, tanto en importe, es decir, cuánto tanto por ciento hubieses retrocedido, como en cuánto tiempo hubieses necesitado para volver a estar en un máximo de tu cartera, ¿vale?
Por tanto, ya podemos ver que lo que vimos en el vídeo anterior, la renta variable, tienes que estar preparados para en algún momento ver retroceder un 50% tu capital y para estar periodos de 13 años sin ver ninguna ganancia en esta estrategia, ¿vale? Entonces es lo que comentamos en el vídeo anterior. Yo creo que es inasumible para un inversor normal, medio, que lo que quiere es proteger su capital, pero también ver cómo poco a poco va ganando, ¿vale? Es inasumible que en algún momento tengamos que aceptar perder la mitad de nuestro dinero y que tengamos que esperar 13 años en ver ganar algo. Entonces, igual que hemos visto para la renta variable estadounidense, lo podemos ver para la renta fija estadounidense de periodo medio, ¿de acuerdo? En este caso, los datos son un 2,8 de rentabilidad anual descontada ya la inflación y una desviación estándar del 7,3%, es decir, es mucho más estable invertir en renta fija. A cambio, la rentabilidad esperada evidentemente es inferior, ¿vale? Entonces os podéis ir también hacia abajo y podéis ver como el máximo retroceso que tuvo nunca la renta fija estadounidense fue del 32%, y también hubo periodos de tiempo de 14 años en el que no visteis ganar ni un solo euro en vuestro patrimonio. Pues para mí, misma conclusión. Tanto el máximo retroceso como los años máximos que podíamos tener que esperar para ver ganar un euro son inasumibles, ¿de acuerdo? Entonces, hecho este mismo ejercicio que acabamos de ver aquí para renta variable y aquí para la renta fija, para el oro, que comentándolo muy rápido, ha dado casi un 6% anual, pero con una desviación estándar brutal del 23%, lo que nos lleva a ver que en algún momento se perdió casi el 80% de nuestro patrimonio si solo hubiésemos invertido en oro, y que ha habido periodos de mucho más de 15 años para ver rentabilidad real. Lo mismo lo he preparado para el inmobiliario, los denominados REITs, ¿vale? El 100% de nuestro capital en REITs que hubiese pasado en estos 52 años. Una muy buena rentabilidad del 9% anual, ya descontada la inflación, y una desviación estándar del orden de la renta variable. Con lo cual es de esperar que los máximos drawdown se parezcan bastantes a los de la renta variable. Lo que pasa es que, bueno, este periodo de 50 años ha sido bastante favorable al inmobiliario y el máximo número de años que hubiésemos tenido que esperar para ver ganar dinero es aproximadamente unos 7. Y por último, las commodities. El último gran activo de inversión que ha batido a la inflación en estos años, ¿vale? Si aquí ponemos el 100% de nuestro capital en commodities, en estos 52 años hubiésemos ganado un 4,4% anual sobre la inflación y hubiésemos tenido una desviación estándar elevadísima también. Con lo cual, también es de esperar que un drawdown, un máximo drawdown, un máximo retroceso del 81% y periodos de recuperación superiores a los 15 años, con lo cual tampoco es un activo de inversión en el que te puedas jugar el 100% de tu capital. Entonces, vimos en el vídeo anterior que había una técnica para intentar que estos ratios mejorasen. Y la técnica es tan sencilla como combinar. Si diversificáis entre diferentes tipos de activos de inversión, obtendréis resultados muchísimo más estables en el tiempo. Entonces, si por ejemplo vamos en la propia página de Portfolio Charts, nos dan varias carteras que han funcionado muy bien históricamente y la primera es la clásica 60-40. 60% renta variable, 40% renta fija. Que os da un montón de información de tanto del autor intelectual de esta cartera como un poco de historial. Y al final, si tiráis hacia abajo, tenéis lo mismo. Aquí tenéis el 60% renta variable, 40% renta fija, los ETFs que os recomiendan. Y aquí ya tenemos los datos. Un 6% anual sobre la inflación y una desviación estándar de solo el 11%. ¿De acuerdo? Es decir, combinando de esa manera la renta variable y la renta fija, vuestro máximo retroceso se hubiese quedado en el 37% y en
y el máximo número de años que hubieses tenido que esperar para ver resultados positivos hubiese sido entre 12 y 13. Bueno, sigue siendo bastante complicado operar esto a nivel inversor particular. Otra que también os recomienda Portfolio Charts es la conocida como Permanent Portfolio, que es 25% renta variable, 25% renta fija, 25% oro y 25% liquidez. ¿Vale? Liquidez significa renta fija de muy corto plazo. Sería una especie como de plazos fijos en el banco, ¿no? Algo que intente batir a la inflación, ¿de acuerdo? La cartera permanente hubiese dado casi un 5% anual al año y con una desviación estándar del solo el 7%. Con lo cual ya nos hace suponer que los máximos drawdowns van a ser muy contenidos. De hecho, nunca la cartera permanente ha perdido más del 13% y nunca ha tenido que esperar más de 3 años para ver continuamente cómo vas ganando dinero. Y por último, os quería dejar una propuesta mía, que es el 20% en cada uno de los 5 tipos de activos de inversión. La renta variable, la renta fija, el inmobiliario, las commodities y el oro. Esta propuesta hubiese dado un 6% al año con una desviación de estándar del 9%. Y en cuanto a qué hubiésemos tenido que soportar, nunca hubiese perdido más del 21% y nunca hubiésemos tenido que estar más de 6 años sin ver nuevos máximos. Entonces aquí tenéis una tabla en la que intento eh, pues resumiros todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Tenéis por cada tipo de activo de inversión cómo ha ganado a la inflación en el largo plazo, con qué volatilidad, cuál es el máximo susto que os habéis tenido que llevar, tanto en retroceso como en años de espera. Y aquí tenéis las 3 propuestas que hemos estudiado. Una cartera 60 renta variable, 40 renta fija. La cartera permanente 25% renta variable, renta fija, oro y liquidez. Y el 20% a cada uno de los 5 tipos de activos de inversión que claramente han ganado la inflación en los últimos 52 años. ¿Vale? Entonces aquí tenéis los parámetros en los que movernos y ya podéis ver que, por ejemplo, en estas dos empieza a ser bastante razonable ya poder invertir, ¿vale? Los sustos ya no son tan significativos, te recuperas en pocos años y la rentabilidad sigue siendo lo suficientemente atractiva como para ser considerada. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. En el próximo vídeo veremos cómo llevar esto a la práctica, cómo poder haceros vosotros mismos una cartera de inversión que os dé estos resultados, o bien comentaremos a algunos fondos de inversión que directamente podéis contratar que siguen la filosofía de estas carteras que acabamos de ver, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.